Amén. Aleluya. Bueno, el tema que quiero compartir contigo hoy se llama dos monumentos de piedra. Y vamos al libro de Josué. Libro de Josué. Capítulo 4. Josué 4. Y vamos a leer el versículo 3. Dice: y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Específicamente, quiero que nos ubiquemos en la parte de la escritura donde está esta palabra. Veamos el contexto. El pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. El pueblo de Israel tenía 40 años de estar en el desierto, tenía 40 años de haber cruzado el desierto, o estar en el desierto, de haber salido de Egipto. Y lo que pareciera inconcebible para ellos estaba a punto de realizarse. La conquista de la tierra prometida, y en su totalidad, la toma de la promesa de Dios para ellos. Pero de una manera clara el Espíritu Santo puede darnos dirección referente a que Dios quiere enseñarnos referente a los pactos que hicieron el pueblo de Israel. A lo largo de toda la Biblia, el Señor nos enseña que Dios es un Dios de pactos. Toda la Biblia. De tal manera que cuando había un entendimiento en la persona que era revelado Dios, esta persona, por consecuencia inmediata, sin que nadie le dijera, realizaba un pacto. Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham, Abraham hace un pacto con Dios. Abraham no era hebreo, todavía los hebreos no existían. Abraham era caldeo. Dice la Biblia que Abraham salió de Ur de los caldeos. De la misma manera, cuando Dios se revela a Isaac, el segundo patriarca, aunque había una promesa para Abraham ya establecida o predestinada para toda su descendencia, Isaac tuvo un encuentro poderoso con Dios que cambió su vida y pactó con Dios. De la misma forma, cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios, pactó con Dios. Y podemos ver de una manera clara donde Dios se revela a Jacob en Betel y en algunos otros lugares, aun cuando tiene un encuentro con el ángel de Peniel, que significa rostro de Dios. Jacob realiza un pacto. Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia, cuando Salomón, antes de que Dios se le apareciera y como fruto de su pacto, Dios se le aparece. Dice la Biblia que todos los días ofrecía 1000 holocaustos, todos los días. Es un pacto. De la misma manera, su padre David. Y así sucesivamente, la gente que buscaba al Señor, los reyes que buscaban el rostro del Señor, realizaban un pacto. Pero ¿a qué se refiere este pacto? Vamos a leer nuevamente el versículo 3 del capítulo 4. Dice: mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Ahora, este es el comienzo de la promesa que Dios tenía para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué implican las 12 piedras? ¿Qué significan las 12 piedras? Evidentemente, una piedra era para cada tribu de Israel. Recuerda una cosa, lo he enseñado en la escuela de formación bíblica. Siempre cuando se hable de 12, siempre se va a hablar de fundamento. Siempre cuando en la Biblia encontremos el número 12, significa que Dios quiere enseñarnos un modelo. ¿Ok? Siempre. Cuando hablamos de modelo, se refiere a una forma que Dios ya estableció de una manera específica para la iglesia.
Ahora, vamos al capítulo, ahí mismo el capítulo 4 y versículo 7 dice, vamos a ver qué significa este pacto y qué significan las 12 piedras. Dice, versículo 7, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, y las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. El primer significado de las 12 piedras y del pacto que el pueblo de Israel tuvo con Dios antes de entrar en la tierra prometida fue un recordatorio de parte de ellos para con Dios. Ahora, ¿recordatorio de qué? Específicamente en este apartado, específicamente un recordatorio del poder de Dios. Ahora, el pueblo de Israel necesitó realizar un pacto para recordar todos los días el poder de Dios. ¿Por qué era importante que el pueblo de Dios recordara el poder? ¿Por qué? ¿Por qué ahora lo hicieron diferente? ¿Por qué ahora Dios da un modelo? ¿Y por qué ahora Dios les muestra y les manifiesta que tienen que establecer un pacto de memoria, un pacto que les recordaría el poder? Porque si vamos al libro de Éxodo, y tú lo puedes leer en tu casa y recuerdas perfectamente la historia, que siempre el pueblo se desviaba. Y cuando tú lees la Biblia, tu Biblia, la palabra de Dios en el libro de Jueces, pareciera un juego. El libro de Jueces es algo así como el libro de los Hechos del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, tú lo encuentras en el título en la mayoría de las Biblias como Hechos de los Apóstoles, es correcto. Pero de mi perspectiva el nombre correcto sería Hechos del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento, de la misma manera, el libro de Jueces son los Hechos del Espíritu Santo. Y tú te puedes dar cuenta cómo el pueblo de Dios se desenfrenaba, Dios traía un juicio contra ellos, se arrepentía y levantaba un juez. El juez moría, el pueblo se desenfrenaba, Dios levantaba un juez y los perdonaba. Y parecía un juego durante los 7 jueces, ¿verdad? El último hasta Samuel, y después vienen los reyes, ¿verdad? Samuel era juez y profeta, tenía 2 ministerios. Ahora, como el pueblo de Dios siempre olvida, era necesario que el pueblo hiciera un pacto. Porque curiosamente pasa, y a todos nosotros nos pasa, que olvidamos lo que Dios hace por nosotros. Por eso es importante, como señal de pacto, que cada uno de nosotros podamos recordar lo que Dios hizo por nosotros. Alguien puede decir de una manera totalmente absurda, ¿y Dios qué hizo por mí? Bueno, sencillamente nos rescató del infierno, como número 1. Número 2, si esto no bastara y como si esto no fuera suficiente, Dios en su misericordia nos trasladó del reino de las tinieblas a su amado Hijo para poder vivir en la bendición y poder vivir en la plenitud que Dios tiene para nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos al versículo 23 y al versículo 24. De ahí mismo de Josué 4. Dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Este pacto que hizo el pueblo de Israel tiene que ver con recordar lo que Dios hizo todos los días. Nuevamente el versículo 7, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, como ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y esas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora, ¿qué tienes tú para que tú y yo recordemos que Dios es poderoso, que Dios nos ha ayudado y que Dios nos ha rescatado? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la señal de nuestro pacto? ¿Cuál es el pacto que hacemos con Dios? Específicamente, las piedras simbolizan la palabra de Dios. Y la manera en la que tú y yo vamos a realizar un pacto es leyendo todos los días la palabra de Dios.
Y a medida que tú y yo leamos la palabra de Dios como señal de nuestro pacto, va a recordarnos el poder de Dios. Cuando una persona deja de leer la Biblia, asombrosamente olvida a Dios. Y no me refiero a que deje de congregarse, no me refiero a que deje de ir a la iglesia, no me refiero a que se aleje y se vaya al mundo, no. Pero cuando una persona deja de leer la Biblia, sencillamente olvida lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. ¿En qué momento empieza a venir la depresión? ¿En qué momento empieza a venir la tristeza? ¿En qué momento empieza a venir la amargura de una manera más terrible y específicamente de una manera totalmente aberrante y destructiva? Es cuando el cristiano se aleja de la palabra de Dios. La señal del pacto que tú y yo tenemos que hacer delante de Dios es que nuestro pacto es: Señor, todos los días yo leeré la palabra para que todos los días, Señor, tú recuerdes a mi espíritu lo que tú has hecho por mí. ¿Estamos acá? Cuando no leemos la palabra, olvidamos lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Recuerden, Dios siempre nos va a hablar en 3 tiempos: pasado y futuro. Siempre. Es un principio de orden divino. Dios siempre nos hablará en pasado, presente y futuro. Pero para tener claro y estar totalmente convencidos de lo que Dios hará en lo profundo de nuestra alma, en lo profundo de nuestro ser, sencillamente es leer la palabra para saber a qué cosa tenemos derecho, saberlo y vivirlo. Para que a través del pacto de la lectura de la Biblia no olvidemos quién es Dios, no olvidemos lo que Él hace, lo que Él hizo, lo que Él hará. Cuando tú lees la Biblia y estableces este pacto en tu casa, estableces este pacto en tu familia, hay una esperanza, hay un momento de gloria donde aunque venga un momento difícil, hay un momento terrible, estás apegado a la palabra, estás abrazando la palabra, estás viviendo la palabra y el Espíritu Santo de una manera sobrenatural despierta en ti esperanza. Porque lees el libro, por ejemplo, el libro de Josué y de la manera, tú puedes decir en tu espíritu, de la manera en que Dios libró al pueblo de Israel, de la manera en que Dios salvó, así me salvará a mí. De la manera en que cayeron las torres de Jericó, así caerán mis problemas. Pero cuando la persona no lee la Biblia y está alejada de la Biblia, no hay esperanza. Entonces, el pacto que hizo Josué es, número 1, recordando el poder de Dios. ¿Cómo lo vamos a recordar nosotros el poder de Dios? Todos los días leyendo la Biblia. Número 2, el pacto simbolizaba el testimonio del propósito de Dios. Es decir, una herencia en Canaán. Josué 4:5 dice: y les dijo Josué: pasad de delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Cuando establecemos un pacto con la palabra, y corrigiendo el tema del mensaje, mejor sería llamarlo un pacto con la palabra. Cuando tú y yo establecemos un pacto con la palabra, este pacto nos va a dar un testimonio del propósito de Dios. Nos va a traer un recordatorio de lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Pero también a través de la palabra nos dará un testimonio de su propósito. El pueblo de Israel, cuando estableció las 12 piedras, recordó que había un propósito. ¿Un propósito en qué? Un propósito en haber estado en Egipto, un propósito en haber estado 400 años de esclavos, un propósito en que en el tiempo correcto, conforme al tiempo de la profecía, Dios levantó un caudillo llamado Moisés. Y que había un propósito, que Dios los libertara a través de las plagas. Había un propósito en que Dios trajera libertad de su alma ahora a través del desierto. Uno de los propósitos, y quiero que pongas mucha atención en esto y guardes esto en tu corazón, es de que el propósito de Dios en el desierto es traer libertad a tu alma.
El pueblo de Israel desesperadamente quería un libertador de Egipto. De la misma manera en que cuando vino el Señor Jesús, ellos anhelaban un libertador de Roma. ¿Por qué no reconoció el pueblo hebreo a Jesús? Porque ellos anhelaban el cumplimiento de la profecía de un libertador político, un libertador económico, un libertador que los trajera a una plenitud económica y política y subyugara las cadenas de Roma. Por eso no lo reconocieron sencillamente. Pero Dios tiene un propósito mayor, traer una libertad al alma, traer una libertad al espíritu y traer por consecuencia una libertad al cuerpo. Pero el pueblo no lo conoció, por eso dice la Biblia: he aquí por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y a veces nosotros queremos pactar y solamente operar en una sola área, la cuestión económica, pero hay mucho más y muchos más frutos que Dios quiere traernos a nuestro corazón del pacto y de los pactos. Y uno de los principales puntos donde Dios quiere traer entendimiento es que a través de los pactos, a través del propósito, a través del entendimiento de los desiertos, es que tu alma y mi alma va a ser liberada. ¿Liberada de qué? Liberada del resentimiento, liberado del odio, liberado del dolor, liberado de la amargura, de la depresión. Los desiertos, uno de sus propósitos son traer un rompimiento del alma, un rompimiento del espíritu, para dar libertad a que venga el Espíritu Santo. Lucas 4 nos dice: y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando finaliza el desierto, dice la Biblia, y entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Ahora, pregunta: ¿el alma de Jesús necesitaba ser quebrantada? No. ¿El alma de Jesús necesitaba ser liberada? Díganme, ¿de qué? De nada. Él era perfecto, Él es perfecto. Pero era el modelo en el cual Dios quería establecerlo, conforme a su propósito. Di conmigo: propósito. Josué 4, 7 al 8 dice: le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y la pasaron al lugar donde acamparon y las llevaron allí. Dios, a través de la palabra, nos recuerda o nos manifiesta el poder de Dios, su poder. Es un recordatorio. Número 2, la palabra, a través de que establecemos un pacto con Dios, a través de su palabra, tenemos el testimonio de su propósito, que es una herencia. Y número 3, el pacto con la palabra nos va a declarar el modelo de Dios. ¿Qué nos va a declarar? Para cada situación Dios tiene un modelo. Para cada situación Dios tiene una forma. Para cada situación Dios tiene una manera. El problema es que como no conocemos los pactos y mucho menos la Biblia, no podemos entrar en ese modelo y en esa manera. O corrijo, no que no entremos, desconocemos el modelo. Ahora, ¿cuál es el modelo de Dios? Te dije, en el pacto de la palabra. 1, conocer su poder. 2, conocer su propósito. Si tú y yo conociéramos verdaderamente el modelo de Dios a través de la Biblia, y tú y yo conociéramos en fe lo que Dios quiere enseñarnos a través de la palabra, las situaciones serían menos complicadas. Entenderíamos que en cada situación Dios quiere mostrarnos su poder, en cada situación Dios quiere mostrarnos su propósito, y en cada situación Dios quiere mostrarnos su modelo, es decir, el cómo hacer las cosas. Hay una situación de la cual Dios quiere enseñarnos, y es el cómo hacer, el cuándo hacer, el dónde hacer y el con quién hacer. Y este pacto de la palabra nos lo va a revelar. El cómo hacer, el cuándo hacer, dónde hacer y con quién hacer. Ahora, este es el modelo de Dios. Este es el modelo bíblico para hacer las cosas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo?
dónde hacerlo y con quién hacerlo. Es decir, la cosa correcta, la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta. Ese es el modelo de Dios. Cuando tú y yo desarrollamos un pacto con la palabra, nos va a dar a recordar su poder, nos va a recordar su propósito y nos va a establecer su modelo. Cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas, dónde hacer las cosas, con quién hacer las cosas. Uno de los problemas mayores de la iglesia es que no sabe qué hacer, que no sabe cuándo hacer, que no sabe dónde hacer y no sabe con quién hacer. Por una sencilla razón: no se establece un pacto con la palabra, no se establece un pacto con Dios, de meternos en la palabra. Es más fácil escuchar malos consejos y es más fácil hacer las cosas como yo quiero, hacerlo al modelo de Dios. Ahora, cuando las cosas las hacemos a nuestra manera y a nuestra forma, hay un solo camino, una pared. La Biblia dice: no te hagas sabio en tu propia opinión. Y la moda hoy en día en el mundo es que cada quien sabe lo que tiene que hacer. Muy pocas personas se atreven a dar opiniones porque la mayoría de la gente no quiere recibir opiniones. ¿Y por qué no quiere recibir opiniones? Porque se quieren hacer sabios en sus propios conocimientos. Ahora, específicamente no me refiero a que te vas a parar en la calle y vas a poner un letrero: a ver, ¿quién opina algo de mi vida? Claro que no. O te vas a parar en Plaza Mayor y vas a poner una cartulina: tengo este plan, ¿quién me da un consejo? Claro que no. O aún en la iglesia que vas a platicar con cualquiera y vas a pedir un consejo. No es así. Cuando la Biblia dice: la multitud de consejos está la sabiduría, se refiere claramente a gente entendida en Dios, sabida en Dios, con madurez espiritual, para que te den un consejo. ¿Para qué? Para que puedan abrir tus ojos. Porque cuando estamos en medio del problema, los ojos los tenemos cerrados. Y necesitamos la ayuda de alguien que esté con un corazón en Dios. ¿Para qué? Para que abra nuestros ojos y nos dé claridad en el propósito. Di conmigo: claridad en el propósito. ¿Están acá? Necesitamos establecer un pacto con Dios para que nos recuerde el poder de Dios, el propósito de Dios, y nos declare el modelo de Dios en todas las áreas de nuestra vida, amado. En todas las áreas. Ahora, 12 piedras que estableció Josué en la orilla del Jordán como evidencia. ¿Por qué en el Jordán? ¿Por qué no en otro lado? ¿Por qué no en Jericó? ¿Por qué no en Hebrón? ¿Por qué en el Jordán? Porque era la señal del pacto, del recordatorio, de la evidencia de que un día el Jordán fue detenido y ellos pasaron por lo seco, y de una manera profética simboliza la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenía que ser en el Jordán, no podía ser en otro lado. Ahora, concluyamos. Es importante que cada uno de nosotros podamos entablar un pacto con la palabra de Dios, un pacto con Dios de leer la palabra de Dios. Yo te pregunto: ¿necesitas que Dios te recuerde su poder o no? ¿Necesitas que Dios te recuerde lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará? ¿Lo necesitas? Yo sí, lo necesito. Todos los días. Porque si no lo necesito, significa que yo puedo, en mis propias fuerzas, operar y recordar el propósito de Dios. Pero dice Pablo: lo que quiero hacer eso. Hay una guerra interior en el espíritu. Por eso necesitamos hacer un pacto, para que el Espíritu Santo nos recuerde a través de la palabra lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Necesitamos hacer un pacto con Dios, de escudriñar la Biblia, para que Dios en su gracia nos revele su propósito. Nuestra herencia,
Yo te pregunto, ¿necesitas que Dios te revele tu propósito? Todos los días, todos los días. Porque de otra manera nos vamos a encontrar dando vueltas en el desierto y dando vueltas en el desierto y no vamos a llegar a ningún lado. Y van a pasar los años, 10 años, 20 años, 30 años y nunca logramos o nunca lograron nada. Porque no había una claridad en el propósito. Y no se trata solamente de hacer y hacer y hacer, sino de encontrar un propósito. Una ocasión en un pueblo, en una que tenía playa, dos amigos se encontraron en una cantina y cuando estaban platicando se dijeron el uno al otro: ¿sabes qué? Vámonos, yo estoy harto de mi esposa. Y el otro dijo: yo también. Y los dos se encontraron y se iban ahí. Y después de que se pusieron una mega guarapeta, fueron a la orilla de la playa donde había un pequeño puente. Encontraron una barca y dijeron: amigo, ahí está nuestra salida, vámonos a la aventura. La aventura nos aguarda. Y empezaron a nadar toda la noche. Cuando estaban a punto de amanecer, ellos dijeron: estamos lejos, por fin nos escapamos de nuestras esposas. Y cuando amanece se dan cuenta que siguen exactamente en la misma posición, porque se les olvidó desamarrar el barco. Y así mucha gente se encuentra remando y remando y remando y remando y remando y remando. Y cuando amanece se encuentran exactamente en el mismo lugar porque no hay un propósito. Por eso necesitamos pactar con Dios, escudriñar la palabra para que encontremos nuestro propósito. Es muy fácil que alguien venga conmigo y me diga: bueno, pastor, usted es el pastor y pues dígame cuál es mi propósito. Pues qué fácil sería, ¿verdad? Y qué difícil para mí. Y hay una sola manera de encontrar propósito. Es que yo te puedo dar dirección a tu vida, no por mi experiencia, que la mayoría, sí, todavía la mayoría, tiene más experiencia que yo. Pero yo te voy a dar dirección a tu vida conforme a la dirección del Espíritu Santo. Pero el propósito tú lo tienes que descubrir a través de ¿qué? Amor. Y es tan difícil y tan terrible vivir sin propósito. Ojalá pudiéramos comprender con todo nuestro ser. Y finalmente, estamos a entablar un pacto para que Dios nos revele el modelo, el cómo hacer las cosas, en todo lo que hacemos. En el trabajo, en la familia, con nuestros hijos, en todo. Que Dios nos revele cuál es su modelo. El modelo de Dios para la familia, el modelo de Dios para el trato con los hijos, el modelo de Dios en el trabajo, el modelo de Dios para tener éxito. No en los estándares mundanos, sino en los propósitos de Dios. Una pregunta: ¿conocen a Bill Gates? El dueño de Microsoft, el hombre más rico del mundo. Te pregunto, ¿tendrá éxito? ¿Por qué? ¿Porque tiene dinero? Y vaya la comparación y me comparo muy alto. Y yo mismo me voy a responder. Yo no conozco a Bill Gates y la verdad no me interesa conocerlo. Pero por lo poco que sé, otro, Steve Jobs, mejor. Steve Jobs es el fundador, o era el fundador, que ya murió, de Macintosh. Porque conoce los, no por presumir, pero los aparatos que tienen esta manzanita. Pues él las inventó. Y él es el fundador, ya murió. Y era un hombre muy rico. Y si nos vamos con la finta podemos decir que era exitoso, ¿no? Porque a veces confundimos la economía con el éxito. Éxito no es ser rico. Éxito es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Si yo me comparara con Steve Jobs, yo soy más feliz que él si él siguiera vivo. Y yo soy más exitoso que él. Porque yo estoy en lo que Dios quiere que él haga, que yo haga.
perspectivas, si tú quieres. Pero cuando tú y yo entendemos el modelo, trae paz. Ahora, no es sentarnos en una silla y decir, ay, gloria al Padre porque estoy en el modelo y en el propósito. No. Tus frutos dicen que estás en el plan de Dios. Tus frutos dicen que estás en el propósito de Dios. No es por lo que digamos, sino por los frutos. Los frutos. Te lo digo, Steve Jobs a mí se me hacía un ícono del éxito, pero no es así. Era homosexual. Imagínense nada más. Terrible, qué terrible. Entonces, necesitamos hacer un pacto con Dios, de leer la palabra, de escudriñar la palabra, para que nos recuerde el poder, nos recuerde el propósito y nos recuerde el modelo de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Necesitas que Dios te recuerde el poder, el propósito y su modelo? Si vivimos todos los días con el poder, con el propósito y con el modelo, tendremos una plenitud innombrable, admirable. Cierra tus ojos un momento. Espíritu Santo, oro tu gracia y tu favor en este lugar, Señor, dándonos entendimiento en la palabra, Señor, con todo el corazón, Dios. Ayúdanos a hacer un pacto con tu palabra, contigo mismo, Señor, de escudriñar tu palabra. Número 1, por obediencia. Y siendo honestos, por necesidad. Que haya en nosotros una plenitud de que necesitamos tu poder, necesitamos tu propósito y necesitamos tu modelo. No queremos hacer las cosas a la forma del mundo, sino a la forma de Dios. No queremos entablar propósitos humanos, sino descubrir el propósito preexistente para nuestras vidas. Y vivir, Señor, llevado por las aguas del Espíritu a donde quiera. Que podamos estar sustentados en tu palabra para vivir en el poder sobrenatural tan necesario en estos días, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, con todo el corazón, revélate a nuestras vidas. Ministra lo profundo de nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y